vamos muy retrasados. Yo diría que yo no debería de ser un miedo a dar el siguiente paso. Ya estamos ahí. Y el AI juega una parte muy importante porque te da información mucho más específica de qué estás solicitando, pero otra vez, el toque humano se vuelve muy importante. El 75% de las interacciones van a tener un toque de inteligencia artificial. Entonces, Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitada a Elía Santillán, directora País Atento México. ¿Cómo te encuentras, Elía? muy bien, Rodolfo, mucho gusto. Qué gusto estar contigo el día de hoy. Igualmente, digo, para ir empezando, me gustaría primero que nos platicaras un poquito de ti, Elía, de qué haces tú en Atento, cómo llegas también aquí, pues conocer un poquito de tu historia antes de empezar con todo lo que hacen Atento. Atento. Bueno, es una pregunta muy interesante hablar de uno, ¿no? Pero la verdad, mira, yo soy Elia Santillán, estoy trabajando en Atento ya hace más de 20 años, con una trayectoria en este sector por más de 25, yo creo, en este sector. Soy licenciada en matemáticas aplicadas, increíble, porque quería ser actuaria, pero soy licenciada en matemáticas aplicadas. Soy mamá de una niña de 12 años, casada, y bueno, trabajando en el día a día. Ay, excelente, digo. Esa es Celia. Y en Atento llevo más de 20 años en diferentes áreas y la va muy contenta y muy a gusto porque en este sector y en esta compañía lo que menos tienes es aburrirte. Todo el tiempo estás aprendiendo. Y más que lo que mencionas, esta es una de las industrias más cambiantes, la que es la parte de tecnología. Y digo, antes de hablar de ese tipo de temas, me gustaría que primero nos presentaras quién es Atento, qué es lo que ustedes hacen. Vale. Bueno, primero, gracias Rodolfo por el espacio para presentarles a quién es Atento. Bueno, Atento somos líderes en la experiencia del cliente, ¿sí? Estamos posicionados en más de 17 países a nivel global. Somos una compañía de más de 100,000 empleados y con más de 190 centros o sites o edificios donde atendemos a los clientes. Atendemos a más de 500 clientes en el mundo, ¿no? Y estamos desde América, desde el norte, desde Estados Unidos hasta Argentina, hasta lo que es Europa, ¿no? Europa, tanto en la parte de España y en la parte de Marruecos, ya un poquito más del lado de África, ¿no? ¿Y cómo ha sido este reto de tu lado? Que digo, al final has estado participando en la empresa ya como mencionas, 20 años, te ha tocado conocer ese crecimiento de la empresa. ¿Has visto un cambio realmente de Atento a partir de que tú entraste ahorita? Sí, yo te diría, bueno, dos cosas. Atento es una empresa que ha evolucionado mucho, siempre en el sector de la experiencia cliente, porque lo que nosotros hacemos como compañía es atender a los clientes de nuestros clientes, ¿no? Nosotros hemos venido creciendo en esta parte como te decía, somos una compañía global, ya específico de México. Me gustaría también presentar a Atento México. Atento México es una compañía ya con más de 22 años, localizada aquí. Tenemos más de 12,000 empleados hoy en día y también tenemos empleados desde Tijuana hasta Cancún, ¿no? En toda la República Mexicana, y principalmente estamos en 3 estados de la República. Estamos en Ciudad de México, Estado de México, Pachuca, bueno, me equivoqué, uno más, y Monterrey, ¿no? Entonces, somos una compañía que atiende más de 50 clientes actualmente en México. Me compartías cómo ha sido esta evolución. Yo diría que siempre nuestro foco como Atento es entender qué hacen las compañías y a partir de ello cómo podemos evolucionar. Y en esta transformación tenemos diferentes pilares, pero las cosas que más hemos focalizado es, por ejemplo, tenemos un Innovation Hub. ¿A qué le llamamos en esto de la innovación? Tenemos un centro que nos enfocamos a entender qué necesidades tiene el cliente, nuestro cliente contratante, pero Sí. también el usuario final, el cliente de nuestro cliente, y sobre ello desarrollamos soluciones tecnológicas, ¿no? Que nos ayudan a atender al cliente, pero siempre somos una compañía de personas. Entonces lo llamamos que hay una innovación en tecnología, pero con un toque humano, porque por más que queramos decir que la tecnología o lo que hoy se habla todo el tiempo de la inteligencia artificial va a venir yo te diría que a sustituir a las personas, desde mi punto de vista no es cierto. Yo creo que la inteligencia artificial, la tecnología, lo que nos ayudan es a tener procesos
mucho más ágiles, mucho más oportunos, pero siempre en ciertas cosas el toque humano va a ser la diferencia de cara a la experiencia cliente. Eso lo tenemos como nuestro Innovation Hub. También hablamos mucho y hemos incorporado otro tipo de innovaciones como nuestro Virtual Hub. Nuestro Virtual Hub es otra solución y fíjate que esto nace otra vez a partir de entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y de nuestros clientes, ¿no? Con la pandemia entendimos que muchas cosas tenían que evolucionar y no todo se tiene que hacer desde oficina, ¿no? Ya realmente nuestro Virtual Hub es una solución que lo que te permite es monitorear, estandarizar y llevar todos los procesos de atención de una forma coordinada cuando las personas están en su casa, ¿sí? Porque con la pandemia tuvimos que mandar a mucha gente a su casa y eso apalanca nuestra otra solución que se llama Atento at Home, que es que brindamos todo el servicio desde reclutamiento, selección, capacitación, lo hacemos desde tu casa y te empleamos desde tu casa y te damos todo ese seguimiento desde nuestras operaciones con nuestro Virtual Hub, ¿no? Entonces eso ayudó también muchísimo y esto habla de esa capacidad y que bueno, en todos los negocios la seguridad es un must, ¿no? Y eso y lo incorporamos como parte de nuestras soluciones, la seguridad en este proceso de casa, pero también ya dentro de nuestras instalaciones, cómo podemos dar esos servicios sin tener ningún inconveniente. Hablamos de la seguridad, pero otra cosa que me gusta del lado de las personas es que esta solución se vuelve inclusiva, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite contratar a personas que tienen que estar haciéndolo desde su casa, entonces eso nos vuelve ágiles e incluyentes a nivel compañía también, ¿no? Esa es nuestra otra línea de evolución. Y finalmente te diría que también nos hemos, en esto del hub, nuestro Multilingual Hub también, que nosotros somos una compañía que presta servicios en innovación, pero no solo en un idioma, sino realmente somos un Multilingual Hub. Estamos desde Estados Unidos hasta Argentina, pero en Europa, entonces atendemos desde inglés, francés, español, marroquí. Entonces hablamos de ser este Multilingual Hub no solo en México, sino también en Europa, ¿no? Yo diría que eso es lo que ha evolucionado Atento en este proceso. Que esta parte de mi Multilingual Hub que mencionas es muy interesante, ya que a partir de esta transformación que he estado dando hacia conectarnos a Internet desde hace unos años y ahora que ya todos estamos conectados en todo. Exacto. No puedes no tener ese tipo de servicios en un tema de atención a clientes, ya sea que sea un servicio para México o, como dices, para Europa, al final la conexión que te va a tocar es ya a nivel mundial. No sabes con quién te va a tocar el servicio, porque esté viviendo allá, porque esté viviendo aquí, porque de aquí te están marcando. Que también ahí me gustaría conocer qué otras tendencias ya estás viendo dentro de este tipo de industria, cómo estás viendo que está cambiando también este tipo de mundo. Mira, yo te diría que es una pregunta muy interesante y yo creo que esto lo estamos viviendo hoy en este 2024, Sí. ¿no? Todos hablamos, ¿de qué hablamos todos en el 2024? De la inteligencia artificial, ¿no? Y al final, como te decía, la inteligencia artificial es tecnología, que es tecnología al final, pero que para nuestro negocio y para lo que buscamos como experiencia a los usuarios, siempre va a tener el toque humano. Pero está evolucionando. Nosotros como Atento estamos evolucionando en ese sentido. Tenemos recientemente nuevos inversores en Atento y al final nos estamos dirigiendo, enfocando a cómo incorporamos toda esa tecnología de la inteligencia artificial, pero con el toque humano. Te podría hablar de principalmente cuatro innovaciones y que en ese sentido viene este 2024. Sí. Nosotros le llamamos Atento Insight, que es parte de nuestro portafolio de inteligencia artificial en Atento, ¿no? Le llamamos Atento Insights. ¿Y qué es lo que buscamos? Si habrás buscado por ahí en Google Atento, atendemos a los clientes, ¿no? Y los atendemos por teléfono, por chat, los atendemos por un WhatsApp, por el medio que corresponda, ¿no? Entonces, este Atento Insight lo que hacemos es transcribir todo lo que nos transmite el cliente, ¿sí? Y dirías, oye, es que para eso hay personas que lo puedan escuchar. No, Claro. yo creo que hoy la inteligencia artificial y toda la tecnología nos permite transcribir todo esto y nos identifica qué oportunidades hay de cara hacia el cliente, qué está pidiendo, si el producto o servicio está convencido o no, qué le hace falta al producto para que lo compre, qué promoción adicional tenemos que hacer. Y del otro lado de las personas, lo que nos permite también es identificar de nuestros empleados es cómo te puedo ayudar más si un producto no te quedó claro, si algo no estás entendiendo bien para expresarlo hacia el cliente. Entonces, toda esta información la procesamos en Atento
insights. Y el valor más importante, aparte de, oye, ¿qué haces con tanta información, no? El valor importante de toda esta información es que la podemos, y lo estamos ya viendo hoy en día, de cara a que estamos avanzando, es, quiero vender más. Hay compañías que dicen, quiero vender más. Oye, pero ¿cómo le hago para vender más, no? Oye, pues escucho qué interacciones tenemos y te puedo decir qué producto le está gustando más al cliente, qué promoción está haciendo más sentido con el cliente, qué cosa está pidiendo y no la tienes. Entonces, creo que el enfoque es ese y cómo podemos vender más. Por otras empresas nos dicen, oye, ¿cómo podría yo recuperar más la deuda que tengo con algunos clientes? Entonces, ya identificas también, oye, ¿puedo tener algún otro plan para ofertarle para pago? ¿O qué le podría modificar? ¿O el cliente en qué momento se siente más contento para poder pagarme? ¿O en qué horario? Entonces, todo esto nos permite la inteligencia artificial. Y algo que salió recientemente también, que lo vimos reciente con un cliente, es, está bien, te sirve para la venta, te sirve para la cobranza, te sirve para un proceso, y nos sirve para la predictibilidad, ¿no? Claro. Que esa es una parte muy importante, porque decíamos, oye, ¿qué está esperando el cliente? Un usuario, ¿qué esperas? ¿Una botella? Sí, a lo mejor la quieres fría o la quieres con algún logo, ¿no? Decíamos con un cliente, ¿cómo puedo predecir qué interés tiene mi cliente medianamente en el futuro? Y eso se va dando también las interacciones, porque las escuchamos ya o las entendemos desde otra forma y decimos, mira, pues está interesado, compró un seguro de tal, pero quizá si le ofertara tal cosa, estuviera también interesado, sí, porque Sí. cubre ese perfil, ¿no? Entonces, eso hacemos con Atento Insights. Tenemos también un Atento Knowledge, que le llamamos, que es como, a lo mejor lo has escuchado o es más de la jerga de este sector, pero es como una base de conocimiento, ¿no? Y ¿qué hacemos ahí? Le decimos al asesor, ¿sabes qué? Vas a consultar la información. Hoy hemos evolucionado mucho, pero hay canales muy tradicionales de cómo dar la información hacia los clientes, ¿no? Claro. Y hoy que tenemos que pensar también en las personas que están de este lado, atendiendo a los clientes. Y el Atento Knowledge lo que nos permite es tener información como en Google. Oye, yo hablo para preguntar para un seguro de auto, en cuánto tiempo me lo pueden dar y cuáles son los requisitos. Muchas veces seguimos un protocolo de información. Y hoy estas herramientas de IA nos permiten tener la información como un Google y se lo damos directamente al empleado. Entonces nos ha permitido entender necesidades y el IA juega una parte muy importante porque te da información mucho más específica de qué estás solicitando, pero otra vez el toque humano se vuelve muy importante, ¿no? Claro, y es que no tenemos que olvidarnos de que al final esta parte se va a dar, y más en países o en lugares como lo que es Latinoamérica y México, que buscamos, ayer lo platicamos, este apapacho por parte de las Exactamente. personas, pero también hay que hacer este punto, decir la parte humana con el toque tecnológico, que al final hay que aprender a usar estas herramientas, ya que hay muchos procesos que se alargan solamente por evitar usarlos, que es Exactamente. donde nos toca escuchar casos en medicina, que nos escucha escuchar casos en tema ventas, en cobranza, En que cobranza. cuánto tiempo no pierdes por no utilizar una herramienta como estas, que si preguntan, ¿es una inversión o no? Claro que lo es, porque en vez de que dediquen tiempo a algo muy administrativo, lo siguen enfocando a seguir cobrando, a seguir el Exacto. proceso de ventas y se hace este proceso de mejora, que ahí me gustaría saber si tienes como algún caso que nos pudieras también platicar de cómo lo han aplicado. Fíjate que yo te puedo compartir un caso bastante interesante de Ujú. de toda esta evolución y de la inteligencia artificial y el cliente que está pidiendo. Yo creo que hoy un usuario, lo que decíamos, quiere agilidad, Sí, quiere que le entiendas qué producto quiere y que lo atiendas al momento que lo considere. Algo que hemos evolucionado mucho es un caso de una aseguradora. Eh, sí, Al final ya lo hacemos todo digital. ¿Qué significa todo digital? Oye, estoy en un momento interesado, doy un clic. Quiero un seguro para un auto, tales características, ¿en cuánto tiempo? Inmediato, porque a veces tienes una necesidad inmediata. Todo el proceso se hace desde una página web, con tu teléfono, ujú, compartes la información y a la media hora tienes ya el seguro completamente. ¿En algún momento interactuaste con un asesor? Sí, cuando tuviste este toque humano, cuando perfecto. tuviste una duda muy específica, pero si no, se vuelve todo un proceso digital en ese sentido y el cliente queda con su póliza, con su proceso cerrado, con su seguro ya adjudicado y eso nos lleva a que al final tiene una combinación de automatización, toque humano y de
inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te va dando las respuestas enfocadas a qué está esperando el cliente como producto o servicio. Yo diría que es de los casos más representativos. Otro que tenemos bastante interesante es en la banca. Realmente todo este tema de la inteligencia artificial y las soluciones lo que nos permiten es una mejora de la experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque dice, oye, este producto que ya le ofrecí, ¿cuál es la duda que más tiene? Y entonces te vuelves mucho más predecible en cómo mejoras tus procesos como compañía. Y dices, ¿sabes qué? Me está doliendo o me está afectando más este proceso de aclaración o este proceso de el propio estado de cuenta. Y entonces hace una evolución como compañía para mejorarlo. Entonces, yo diría que es de lo más representativo, y algo que hemos aprendido es que el cliente espera que así como lo atendemos en un teléfono, en una web, en un por voz, reciba él el mismo trato, o en un front desk, ¿no? En un face to face también. Entonces, algo que hemos buscado como compañía nosotros como Atento es que con esta evolución tecnológica demos los servicios de igual forma, sea persona a persona, a través del teléfono en WhatsApp, a través del teléfono por voz o a través de un medio completamente digital, ¿no? Porque eso lo valora muchísimo el cliente. Aquí me da muchísima curiosidad quiénes son las personas que se involucran ya también dentro de esto, que antes veíamos que el tomador de decisión siempre era un CEO, pero aquí también veo una parte como RH, veo una parte de un CIO porque es una inversión en Exacto. tecnología, veo un CFO viendo el tema números. ¿Quién toma la decisión dentro de esto? ¿Cómo es ese trabajo para tomar en conjunto la decisión? Me gustaría conocer también esta parte del proceso para que ellos, en caso de que estén interesados, pues cómo agilizan el poder tomar la Exacto. decisión para estar con Fíjate ustedes. que acabo de hacer una pregunta muy interesante. Pues del lado de Atento, en este sector, pues nosotros estamos evolucionando, ¿no? Ujú, Entonces viene desde un enfoque de inversión de nuestro CEO ujú. hacia cómo tenemos que evolucionar en estas tecnologías, de cara del cliente que nos contrata. Fíjate que acabas de preguntar, ¿quién es a que le hace más sentido este proceso de innovación, de mejora hacia el usuario final? Normalmente es el equipo de ventas y de experiencia del cliente. Ok, ¿Por qué? Porque el equipo de ventas está esperando mantener a su cliente fidelizado, venderle más ujú. o vender más. Y el de experiencia del cliente está buscando que siga fidelizado y que al final pues no tengas una pérdida de clientes, ¿no? Que Claro. continúes en ese. Entonces, estas dos áreas son las enfocadas a por qué la necesidad. ¿Quién hace la evaluación? Yo diría que es un trabajo en conjunto, nosotros como proveemos el servicio y el cliente que nos contrata, porque nosotros les compartimos, te va a mejorar una venta, te va a mejorar la experiencia del cliente, vas a tener este retorno, y eso habla que me gustaría compartirte, porque nosotros estamos enfocados en dos líneas principales en este año, es en ser un BTO, que es un Business Transformation Outsourcing, ¿sí? Ok. Y que buscamos que las empresas busquen cómo transforman su negocio y los acompañemos en ese proceso. Por eso esta pregunta que hacías Ujú. es muy buena, porque al final, ¿cómo acompañamos al cliente a decirle, te va a funcionar esto, de esta forma lo puedes reconvertir, cómo lo puedes evaluar? ¿Y quién termina de evaluar realmente? Pues son las áreas financieras, ¿no? Al final, Sí. haces la venta, haces la experiencia para la mejora del cliente, pero tienes que tener un retorno de inversión de cara a esa nueva solución, a ese nuevo proceso. Eso normalmente lo termina de hacer la gente financiera, pero quien más lo solicita, y yo te voy a decir, son las áreas comerciales y del customer experience hoy en día. Justo por eso tenía la duda, porque veía que es un tipo de servicio en el cual se pueden querer ubicar muchas áreas. Y más conociendo que ahorita con el tema innovación, pues se creó este puesto que realmente sabemos que tiene muy poco tiempo, que es el de los CTOs, los CIOs y Ajá, estos, sí. que se involucran mucho en la toma de decisiones, pero también entendido que es una empresa que tiene ya varios años existiendo, pues digo, entonces antes se dirigían con otro tipo de puestos, y quería conocer también en esta parte el proceso de quién es el que dice, yo requiero este tipo de servicios. Y aquí dentro de estos servicios yo quise saber cómo, algo que me platicabas, que era el uso de inteligencia artificial, Ujú. ¿cómo es que ustedes lo están utilizando también en este día a día, tanto con ellos como con ustedes? ¿Y cuál ha sido el principal reto para introducirlo dentro de las empresas, el uso de inteligencia artificial? Fíjate, bueno, es muy buena pregunta. Hay un reto muy importante. El reto primario es la seguridad. Y creo que cuando damos este tipo de servicios, te decía, es un must. El reto primario es la seguridad de cara, voy a entrar con la inteligencia artificial, Sí. pero ¿dónde está mi información? ¿Cómo la vas a manejar? ¿Qué Ujú. protocolo seguimos para que tanto el cliente que nos contrata esté seguro, pero el usuario final que está contratando algo y que está viviendo una experiencia esté seguro? Entonces,
cumplimos con todos estos estándares. Es decir, yo te diría que es uno de los primeras, no lo quisiera llamar barrera, sino más bien es uno de los primeros pasos que tienes que seguir para poder tener la inteligencia artificial, ¿no? Lo otro es, yo creo que ya el entendimiento. Decimos, ¿sabes qué? Quiero mejorar este proceso, quiero mejorar mi venta, quiero no solo quedarme con la entrega del documento, sino quiero continuar en darle una bienvenida y cómo puedo hacer ese proceso mucho más automatizado. Entonces, eso nos ha llevado a que no nos quedamos, va de cara a qué necesidad tienes y sobre ello te doy el servicio. En eso te diría que es la segunda, de identificar cuál es la necesidad. Y mira, aquí te voy a hacer una pregunta tal vez un poquito chistosa, pero me gustaría que se lo dijéramos directo al público Ah, sí. esta respuesta. ¿Qué consideras que es el siguiente paso que tienen que hacer las empresas para poder implementar nuevas tecnologías como lo que es la Ujú. inteligencia artificial u otras en sus diferentes áreas de negocio? ¿Qué les ¿Recomendarías de tu lado? recomendaría? ¿Qué les recomendaría de mi lado? Yo te diría que la primera es quitarnos la idea de que Ujú. la inteligencia artificial va a ser todo. Sí, ¿Sí? Yo te diría que ese es el primero y va como deriva el segundo, que va a reemplazar a las personas. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que ayuda a la agilidad, a los procesos, a la predictibilidad de ahora qué va a suceder y que eso se vuelve una herramienta realmente, ¿no? Entonces quitémonos eso, sino es más bien una herramienta que lo podemos ver con el toque humano. Yo creo que sí, eso sí, les sí. recomendaría principalmente. Y por eso me da mucha curiosidad, porque al final digo, estamos viendo con inteligencia artificial, pero se ha sentido siempre esta parte de hay que ver cómo le funciona a los demás Ah, sí. antes de aprovecharla a nosotros. Pero digo, de este lado atento creo que ya tiene años de expertise en el cómo se utilizan las herramientas y me imagino que si están introduciendo uno de este tipo es porque ya se hizo pruebas y se Ujú. comprobó que funciona para las empresas. Sí, yo tengo que esa es otra barrera, como que el miedo de, oye, voy a Sí, implementar algo, pero hoy, por ejemplo, tenemos estadísticas, ¿no? Y creo que no se equivoca Gartner, el 75% de las interacciones van a tener un toque de inteligencia artificial. Entonces, sí, esto ya nos está desbordando, ¿no? Entonces, al final, yo diría que miedo, el cómo hacerlo, qué superar. Yo creo que hoy ya estamos, yo me atrevería a decir que ya estamos del otro lado, porque quien no está innovando en tener inteligencia artificial, tener automatización, ya sea a través digital, a través de bots, a través de texto, o tener automatizaciones por propias desde sus propios procesos de atención, vamos muy retrasados. Yo diría que ya no debería de ser un miedo a dar el siguiente paso. ujú, Ya estamos ahí. Entonces esa sería mi recomendación, que más bien ya estamos ahí, es cómo lo incorporas ya como un proceso propio. Y algo que te quería compartir también claro. es, y que no solo lo vemos de cara al usuario final, a la mejora, a la agilidad, a la experiencia, ¿no? De cara también internamente, hemos visto que estos análisis de predictibilidad y de información con la inteligencia artificial también nos ayuda a identificar, y tenemos nosotros el Smart Recruiter, que le llamamos, es otra de nuestras herramientas Ujú. de nuestro AI Studio. Eh, Nos ayuda a identificar en la entrevista, con todo este proceso digital, para qué tipo de servicio o para qué tipo de proceso tú nos puedes ayudar más, ¿no? Eso también ha evolucionado la inteligencia artificial y nos dice, oye, esta persona, por forma las características, la interacción, el cómo me contestó, qué palabras utilizamos en el proceso, puede ser más prospecto para un servicio de ventas, de cobranza, de tal. Y aparte, por cómo se dio la interacción, nos dice, va a tener más permanencia o no. Entonces, ya no solo nos ayuda la inteligencia de cara al usuario final, sino también a cómo tenemos de este lado a personas que son más afines o son más adecuadas para cierto tipo de procesos, ¿no? Entonces, la tenemos que adoptar ya. Por ejemplo, lo estamos presentando actualmente a las compañías y aparte de ser un tema de eficiencia, porque toda Sí. compañía busca una eficiencia, ¿no? Oye, entonces, ¿puedo reducir mis costos de reclutamiento con ese tipo de herramientas? Sí, sí lo puedes reducir, pero el valor aparte de reducir por buscar una eficiencia es, puedes perfilar más sobre qué persona tiene que estar, en qué proceso de atención, en qué servicio o producto. Que mencionaste algo muy interesante dentro de esto, es oye, tenemos a veces a esta persona dentro de la empresa que posiblemente no es el área a la que pertenece.
que viene para esta otra. No es tampoco que lo estés cambiando de ingeniería a diseño No, no. gráfico, Sí, tampoco pero, por carrera, ¿no? pero sí uno en vez de cobrar vende o en vez de vender da servicio al cliente, porque es verdad. A veces unos entran con un puesto porque es el que llegan interesados, pero puede que haga que se quede en la empresa por moverse a este otro. Exactamente. Y eso yo diría que hoy las herramientas también nos lo van a dar y Sí. ya no lo están dando. Entonces, nos ayuda muchísimo desde el enfoque hacia dónde perfilamos y Ujú. hacia dónde orientamos más todo el recurso, porque creo que como compañías, y yo creo que eso lo hablamos en general, Sí. nuestro objetivo es reclutar y contratar personal que sea afín al servicio, a lo que hacemos y que pueda tener una permanencia, que le guste lo que haga, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, aquí también quiero preguntar, ¿ustedes trabajan ya con alianzas o trabajan con algunas Ujú. empresas para poder seguir mejorando, seguir creciendo y seguir haciendo pues todo el trabajo que hace Atento durante todos estos años? Sí, yo diría que nosotros como Atento, este proceso de Atento AI Studio lo tenemos desarrollado Ujú, propio y con algunos soportes a nivel de tecnología, pero ujú. es un portafolio propio que hemos evolucionado con todo este tema de nuestra nueva inversión y el foco que le estamos dando como compañía al BTO en este sentido. Y lo otro, recientemente acabamos de hacer una alianza con Tech Mahindra, quizá lo sabes, ¿no? De Ujú. Tech Mahindra acabamos de tener una alianza y el valor que mayormente le vemos es que nos va a dar ese potencial de que nosotros con la experiencia que tenemos de cara a la experiencia del cliente, los procesos, las soluciones, toda esta innovación que traemos, combinada con el soporte que ellos tienen más de automatización, porque son más expertos en la hora de automatizar procesos, pues nos va a dar esa agilidad de proponerle al cliente mucho más cercano una solución de cara a su mejora de proceso, a la eficiencia que seguramente están buscando, pero yo diría que hoy las compañías buscan eficiencia, pero siempre buscando la mejora de su proceso, la mejora de la venta Sí. y la mejora de la experiencia de su cliente, ¿no? Y que también ayuda una parte que mencionabas, que es esta absorción de datos, que al final, una frase que a mí me encanta decir es lo que no es medible no es mejorable. Y creo que lo usa Exactamente, todo mundo que esté en estos exactamente. tipos de puestos. Y de esta manera, utilizando estas herramientas, pues te va a dar una medición todavía más concreta, más clara, más concisa, que te va a ayudar a hacer una mejora mucho más efectiva. Y lo acabas de decir muy bien. Al final, quien no esté preparado para analizar todos los datos, la data por sí sola son datos, ¿no? Exacto. Es una información, es un número, el valor que tiene es la analítica, ¿no? Y realmente qué te va a poder decir, qué te puede predecir, qué puedes innovar. Y creo que lo acabas de decir muy bien, las empresas debemos estar preparadas y Atento está preparado para eso, para toda esta información que canalicemos. Nosotros tenemos expertos científicos de datos, analíticos, gente con tecnología, de lingüística y todo, para poder entender bien toda esta información y darte una solución como compañía. Y algo que hemos incorporado también mucho es, decimos, oye, la clásica información, ah, ya me llegó, sí, tal. Creo que hoy en día y tampoco nos lo podemos permitir, ¿no? Y hoy en día tenemos que tener información mucho más actualizada. Yo diría que en tiempo, quien diga en tiempo, hay que procesar, hay que mapear y hay que estudiar. En tiempo siempre tiene un delay, pero lo más pronto que puedas entregar una información de qué está sucediendo con tu producto o servicio, eso se valora mucho. Y eso como Atento también ya lo estamos haciendo. Y digo, del lado de ustedes que al final tienen toda esta información, estos datos, también me gustaría conocer en forma también muy perspectiva tuya tal vez en esto. ¿Qué industrias sientes que son las que ya deberían empezar a dar este paso en automatización, en el uso de estas herramientas, que posiblemente no lo están haciendo ahora por Ujú, desconocimiento, que es normalmente ujú. que no se usan las nuevas tecnologías, pero que sientes que sí ya deberían empezar a implementar más en esto? Fíjate que acabas de hacer una pregunta bastante interesante también y es por nuestra propia experiencia. Nosotros hoy, en ese tema del BTO, es Business Transformation Ujú. Outsourcing, es una de nuestras objetivos y de parte de nuestra estrategia. Y lo otro es nos estamos focalizando en las verticales, ¿no? Verticales de cara a entender qué tipo de negocio. Y lo que acabas de decir me viene muy bien para alinear en ese sentido. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos 25 años con diferentes industrias, diferentes tipos de negocios y los verticalizamos, ¿no? Tenemos experiencia en el sector seguros, en el sector telecomunicaciones, en el sector retail, en el sector delivery, ¿no? En el Ujú. sector de la banca. Y yo diría que todos los sectores están evolucionando hacia el incorporar estas soluciones. ¿Qué sector yo veo que
es un poco más restrictivo a la hora de incorporarse, porque yo te diría que todos ya están avanzando. El sector asegurador me parece que está mucho más avanzado, porque ha venido en que doy un seguro, lo busco dar muy ágilmente, el cliente tiene una necesidad inmediata, entonces ¿cómo lo agilizas? Las telcos también han evolucionado muchísimo. El sector financiero, por sus propios procesos de seguridad, Sí. es el que viene un poquito, no atrasado, sino que está dando pasos con más cuidado, también por la propia regulación que tenemos que seguir como Sí. país, pero yo diría que es el que está un poquito más retrasado. Y el otro sector que veo que tiene que evolucionar ya mucho más, por ejemplo, es el sector turismo. Me parece que hay cosas que se pueden incorporar mucho más fácilmente y automatizar, pero yo diría que todos los sectores están evolucionando. Y el otro sector que también está haciendo cosas muy interesantes es el healthcare. Yo diría que al final decimos, no, es la medicina, los médicos, los hospitales, tal, ¿cómo? No, al final creo que lo que nos da todo este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las soluciones, de todo esto nuevo que quiere el cliente es cómo lo atendemos más rápido, ¿no? Y hay procesos que son repetitivos en todas las industrias. Sí. Y en la medida que entendamos cuáles son esos procesos repetitivos y que los podemos automatizar, sea a través de la inteligencia, sea a través de un bot, sea a través de cualquier, el cliente lo valora mucho. Entonces, yo diría que todas van, yo creo que todos los sectores ya entraron y la banca es el único que va un poquito más retrasado por los propios procesos de seguridad. Y por eso tenía mucha duda en esta parte que a veces pensamos que la parte de finanzas bancas como está más regulado, debería tener más cosas. Y es de no, al contrario, eso los limita a poder hacer. No es que no quieran, sé que sentía también esa Sí, parte, sí. es que están limitados Dados, también por las exacto, regulaciones. exacto. Pero fíjate que al final, algo que me impresiona de la banca, y no es, yo atiendo a muchísimos clientes y tengo más de 50 clientes en México, pero una vez que la banca lo logre, por todos estos procesos, que pase todos estos procesos de seguridad, Sí, oye, es increíble lo que resuelves con una app, ¿no? claro. Entonces, al final, una vez que lo logre, el servicio se va a dar por sí solo y ni lo vamos a notar que va a ser una inteligencia artificial, va a ser un bot. No vamos a saber, porque como usuarios, estas generaciones van avanzando y ya lo que queremos es, con clic ya terminé, la banca lo va a resolver y ni nos vamos a dar cuenta en qué momento ya lo superó el tema de seguridad. Pero lo más importante ahí Sí. es la seguridad. Y digo, ahorita hablamos de estos, pero si nos vamos a un tema industrial, vamos a ver que también se van a hacer estos cambios, que en vez de que sean procesos más largos, se puedan recortar, que, digo, todos sabemos, un proceso de compra en un tema B2B es Sí, larguísimo, que se va a poder reducir sí. tiempos en esto, va a ser más fácil la toma de decisiones, pero digo, son procesos que se van a ir dando continuamente. Al final, esta creo que es de las industrias más cambiantes a nivel mundial. No hablamos de un cambio en tema tecnología de un No. año para otro, de un mes para otro. Hablamos a veces de un día para otro, ya estamos con nuevas introducciones tecnológicas, así que digo, para ir finalizando, pues me gustaría dejarte un espacio también al final para, uno, que nos platiques qué podemos esperar atento para el futuro en los próximos años y un mensaje final que le quieras dejar a nuestra audiencia. Pues yo te diría que voy a ser comercial, ¿no? Voy a, Ujú, voy por a, voy a, favor. voy a hablar un poquito más de atento de cara a qué podemos ofrecerles. En resumen, yo te diría que somos una empresa y como atento estamos enfocados a mejorar las experiencias de nuestros clientes, Sí. a ser un socio de negocio para nuestros clientes, ¿no? Y en eso nos interesa que su cliente se vaya bien atendido. ¿Cuáles son nuestras dos líneas enfocadas en este sentido de la estrategia? Pues somos una empresa que está enfocada, lo vas a escuchar, al BPO. No, nosotros estamos enfocados al BTO, Business Transformation Outsourcing. ¿Qué queremos hacer? Que podemos acompañar a nuestros socios a esa transformación de su negocio, ¿sí? Con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con nuevos procesos, ¿no? Atento es alguien que está incorporando la tecnología, pero con este toque humano que te permita tener ese resultado en tu compañía. Por otro lado, estamos siguiendo la otra estrategia de las verticales. Creo que aquí tenemos amplia experiencia, como te lo decía, en el sector financiero, la banca, aseguradora, telco, delivery, y eso habla que nosotros tenemos esa capacidad no solo de México, sino de todos los países donde estamos, de poder entender por vertical cuáles son las necesidades de esta industria y cómo enfocamos esa solución a esa industria y cómo los podemos acompañar en Sí. ese sentido. Entonces, eso habla de ese potencial y nuestro AI Studio, que al final habla que tenemos, yo te diría que en resumen, tres importantes soluciones. Esta que te decía de Insights, ¿no?
que habla de cómo puedo procesar esa información y te doy mucho más conocimiento de qué está sucediendo y cómo aporto valor a tu negocio. La otra del knowledge management, ¿no? Que al final te puedo tener información de cara al asesor y también darle mucho más agilidad cuando tiene una respuesta. Y se me había olvidado una que me va a regañar, bueno, no es cierto, ahorita se la cortamos. Atena, ¿no? Que al final son asistentes virtuales, porque pero ahorita vemos cómo lo encajamos. Atena es nuestro asistente virtual. En esto hablan de inteligencia artificial, que al final es algo, yo lo vería ya, es innovador, sí, pero es algo as usual que vemos todo el día, ¿no? Sí. Que es un asistente virtual que ya te dice qué hacer, cómo hacerlo, qué respuesta, y le preguntas y te lo da más automático, te asesora, ¿no? Pero eso lo vemos ya en una forma de texto o con estos asistentes virtuales que hoy tenemos. Eso hacemos como Atento. Y finalmente te diría otra cosa de cada estas soluciones y tal, que somos una empresa de personas para personas. Yo creo que algo que hemos aprendido en Atento es que atendemos del otro lado a alguien que tiene una necesidad, quiere un servicio, y eso lo vemos como compañía, ¿no? Entonces, cuando las compañías nos contratan, nos ven como ese socio de negocios que tiene esta parte tecnológica, este toque humano, pero que está preocupado por las personas. Hemos sido reconocidos por más de 15 años como un great place to work, ¿sí? De los mejores lugares para trabajar. También estamos reconocidos como una empresa socialmente responsable, y también llevamos más de 15 años con estos reconocimientos. Y también somos una compañía que está preocupada por toda esta campaña de responsabilidad social. Somos también una compañía que tiene un programa de ESG, ¿no? Y en ese sentido estamos ocupados. ¿Por qué? Porque ya no es algo que tengamos que decir, es un logo y lo tengo, sino realmente me ocupo de qué está sucediendo con las personas, pero también del entorno que hay en las personas. Claro. Y en el planeta, por llamarlo de una forma, ¿no? Entonces, eso es lo que somos como Atento, que estamos dispuestos y con toda la actitud para atender las necesidades, para acompañarnos en esta transformación, que como Atento seguimos evolucionando, y que nos veamos del otro lado como personas, porque siempre lo he dicho, un servicio es de personas y para personas, y eso es Atento a la hora de brindar un servicio para ustedes como nuestros clientes. Y digo, a mí me encanta escuchar todo el trabajo que está haciendo Atento, ver el cambio que ha tenido, ver que ustedes sí han ido en una transición desde la parte totalmente humana contra la parte que ahorita se está metiendo más la tecnología, pero que siguen implementando este toque que mencionas con las personas y ayudando a que puedan hacer esta transición y esta transformación con esto. Exactamente. Sí, no, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que estamos muy contentos, y para cerrar te diría que esto sigue evolucionando. Al final, esta evolución que venimos como compañía va a continuar y se sigue actualizando. Lo vemos hoy en día con los teléfonos, los equipos, todo esto dura un umbral definido, ¿no? Al final, todo esto nos va demandando, y siempre pensemos en que quien lo demanda es nuestro propio usuario y el que está haciendo un consumo, ¿no? Entonces, eso es lo importante a la hora de dar esta continuidad en la tecnología y con el toque humano. Y digo, en caso de que alguien diga, a mí me interesa contratar Atento, trabajar con ellos, ¿dónde los localizan a la página? ¿Cómo se encuentran? Mira, pues nos pueden localizar, si se puede, en Google, ¿no? Si nos buscan en Google, así como cuando haces una consulta de un dato, nos encuentras prácticamente, aparecemos como atento.com. Nos buscan en nuestra página directa www.atento.com, y estamos a su disposición, a sus órdenes. Excelente, pues pónganse en contacto, lo que les menciono en todas las entrevistas, acérquense siempre a la gente experta en caso de querer hacer este tipo de innovaciones, este tipo de cambios. Por algo tienen tantos años realizándolo, así que qué mejor que localizarlos directamente. Yalia, muchísimas gracias por el tiempo. No, al contrario, creo que hablo mucho, ¿no? No es cierto. No te preocupes, así que a nuestra audiencia también les agradecemos mucho, que tengan una excelente tarde, hasta luego.